La Sociedad Española de Radiodifusión presenta... Ser... ¡Viva la radio! Podcast. Siempre. Las 8 de hoy por hoy en Ser Podcast. Hola, muy buenos días. Dentro de una hora va a estar en este estudio el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Ayer compareció tal y como había anunciado para explicar el resultado de sus 5 días de reflexión, y el resultado fue que se queda, lo que supone un gran alivio para el gobierno progresista, para el Partido Socialista, pero también para todos los ciudadanos que piensan que el trumpismo que practica la oposición, los bulos mediáticos o la actuación de ciertos jueces no pueden cobrarse la cabeza de un presidente del gobierno. Sería demasiado fácil y además un precedente peligroso conseguir a través de medios antidemocráticos revertir un resultado democrático. Pero tras el alivio, las dudas y una cierta sensación de decepción. Es evidente que este país necesita una urgente operación de regeneración democrática, pero no ahora, ya hace tiempo. Tanto como los 5 años, por ejemplo, que lleva bloqueado el Poder Judicial. El tiempo que hace que descubrimos que existía la llamada policía patriótica, que la Fiscalía lo afinaba o que se podía controlar la Sala Segunda del Supremo por la puerta de atrás. Tanto tiempo como hace que a Podemos le frieron a querellas e investigaciones, todas archivadas. Tanto tiempo como hace que un exalcalde independentista catalán le asignaron una cuenta falsa en Andorra. Todo esto amplificado por un coro mediático que empezó a mentir ya con los atentados del 11M siguiendo la estela de un gobierno. Imaginen si hace tiempo que es necesaria la regeneración democrática en este país. Por eso ayer las palabras de Pedro Sánchez se quedaron cortas. Después de haber situado al país ante una situación inédita, un retiro de 5 días del presidente, aislado, sin consultar nada a nadie, salvo a su familia, la salida fue el compromiso para liderar la regeneración democrática. ¿Cómo? Esa es la gran pregunta. ¿Con quién? Pues con el principal partido de la oposición no parece que vaya a ser, y los cambios que se necesitan para revertir algunas prácticas judiciales, políticas y mediáticas precisan de amplios consensos y no parece que los haya. Pedro Sánchez dijo ayer que este periodo de reflexión y su decisión final suponen un punto y aparte en la legislatura, pero todavía no sabemos cómo se va a escribir el siguiente párrafo o cuál va a ser su contenido. Y hay mucha expectación después de haber sometido al país a un estrés político que no puede quedar en una mera declaración de intenciones, porque eso solo conduce a la melancolía. Ángeles Barceló. Así pues, en una hora le preguntaremos a Pedro Sánchez en qué consiste ese punto y aparte, en qué reformas está pensando y, sobre todo, con quién piensa sacarlas adelante. Anoche no quiso dar muchas pistas en su entrevista en Televisión Española, donde dijo que la carta la escribió él, a solas, y que fue su mujer la primera que le dijo que no dimitiera. Que estos 5 días, dijo Sánchez, le han valido la pena y que el momento clave fue cuando vio los actos en su apoyo en la calle Ferraz. Sastre, buenos días. Buenos días, Barceló. Desde luego estos 5 días para mí han sido, desde el punto de vista personal, muy gratificantes en el sentido de que he logrado recibir muchísimos mensajes de apoyo, de solidaridad, de empatía, que los aprecio de manera personal, y desde el punto de vista político también la movilización que se ha producido y también ver cómo hay mucha ciudadanía que ha decidido decir basta. Sánchez esperó 5 días y compareció sin preguntas para explicar que se queda con más fuerzas todavía, pero eso no lo traduce en reformas concretas, solo en un llamamiento genérico a defender la democracia. Guillermo Lerma, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Ángeles. Se lo vamos a preguntar a él esta mañana, pero de momento, ¿qué se sabe de esas reformas en las que está pensando y en sus plazos? Pues en el plazo más inmediato el Gobierno no tiene previsto aprobar ningún plan de medidas concreto. El de hoy, por ejemplo, va a ser un Consejo de Ministros de trámite con mucha carga económica, pero sin ninguna novedad respecto a la apuesta por la regeneración de la que habló ayer el presidente. En realidad lo que está haciendo la Moncloa ahora es ver de qué manera aterriza el compromiso que ayer expresó Sánchez en su comparecencia. Por eso anoche el jefe del Ejecutivo propuso una reflexión a los medios sobre cómo combatir los bulos, o aseguró que si el bloqueo del Poder Judicial continúa buscará una solución en el Parlamento, pero sin más detalles, dijo, para no monopolizar este debate. Si yo hoy hubiera aparecido en la rueda de prensa con un plan de regeneración democrática, pues muy probablemente la ciudadanía hubiera visto que había una cierta maniobra, una cierta estrategia de algo que no es tal. Es una reflexión
personal. La intención del jefe del Ejecutivo es mantener vivo el debate sobre la calidad democrática que se ha abierto en los últimos días, pero eso, explican, no va a suponer en el corto plazo una batería de iniciativas legislativas concretas. Hay un amplio capítulo de reacciones a la decisión de Sánchez de quedarse, Guille, empezando por el alivio que hubo en el PSOE, aunque muchos en el partido se quedaron esperando alguna concreción, y les sorprendió la forma de Sánchez de comunicar su anuncio. Sí, hay dirigentes de Ferraz y del grupo parlamentario que esperan, de hecho, alguna reflexión sobre cómo se ha gestionado políticamente este asunto. Hay voces que no comparten la estrategia de llevar la incertidumbre hasta el final, creen que ha generado un estrés innecesario, porque ayer, por ejemplo, cuando fue a ver al rey a la Zarzuela, a primera hora de la mañana, el presidente no había comunicado aún a su equipo más cercano cuál sería el desenlace. De hecho, solo se lo trasladó personalmente a 4 de sus colaboradores: la vicepresidenta Montero, el ministro Bolaños, el secretario de organización y su propio jefe de gabinete. Así que buena parte del Consejo de Ministros admite que se enteró de la continuidad del jefe del Ejecutivo en directo a través de los medios de comunicación. El jefe del Ejecutivo convocó a ese reducido cónclave en su despacho solo una hora antes de comparecer. Ahí reconoció que las movilizaciones del partido le habían influido en su decisión final. Guille, gracias. Hasta luego. Quienes piden también reformas concretas, Ana Fernández Vila, buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Son los socios del Gobierno, empezando por Sumar. Sí, en Sumar están preocupados por la ausencia de medidas por parte de Sánchez. Los socios de coalición exigen que su reflexión no se quede solo en un golpe de efecto comunicativo. Si no lo llenas de contenido, puede envejecer mal, avisan fuentes de Sumar. Así que ya aprietan para ir más allá incluso del acuerdo de gobierno. Piden menos drama y más medidas. Yo creo que debemos de quitarle un poco de melodrama a la política. Necesitamos más que nunca un gobierno que avance, un gobierno que no se detenga. Yolanda Díaz se reunió ayer con Sánchez en Moncloa y ya le pidió la reforma del Poder Judicial, la derogación de la ley Mordaza o limitar alquileres turísticos. Avisan en Sumar del riesgo de generar frustración si no hay reformas, aunque hay fuentes del espacio que sí admiten que a corto plazo el movimiento podría beneficiar electoralmente al PSOE. Ana, gracias. A ti, adiós. Los socios independentistas del Gobierno están en plena campaña por las catalanas, como el resto de partidos. También echaron a deber concreciones. Pere Aragonés habló de comedia. 5 días jugando con las instituciones para acabar donde había comenzado. Le podremos preguntar a Sánchez si su plan de regeneración democrática incluye también al CIS, que ayer publicó una encuesta hecha a todo correr el viernes para preguntar a la ciudadanía qué le parecía que Sánchez se hubiera tomado 5 días de pausa. Encuesta del organismo público que sostiene que se ha producido un vuelco y que ahora el PSOE ganaría las elecciones, y que literalmente incluía esta pregunta: ¿cree usted que la apertura de una causa judicial por una denuncia particular contra la mujer de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, está justificada, o cree que solo es una manera de meterse con Pedro Sánchez e intentar hacerle daño? Bueno, el PP critica esta utilización del CIS, en realidad critica la secuencia que ha protagonizado Sánchez, al que acusa incluso de haber utilizado al rey para sus fines. Mariela Rubio, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días. La realidad es que hoy parece aún más difícil que ayer que PP y PSOE puedan llegar a un acuerdo en lo que sea. Feijóo habla de un cambio de régimen. Sí, un acuerdo imposible, desde luego, porque los populares dicen estar convencidos de que Sánchez prepara un plan de reformas a modo de contraataque y que irá con todo. Creen en Génova que el presidente, acorralado, dicen, busca un revulsivo legislativo que pasará, entre otras cosas, por una fórmula que permita sortear el veto del PP a la renovación del Poder Judicial. Así Feijóo, que hoy reúne a sus diputados y senadores, anunciaba la movilización de su partido contra lo que llamaba efectivamente el cambio de régimen de Sánchez. Porque su discurso de hoy es el más peligroso de todos los que ha entonado. Lo que necesita España es un nuevo gobierno democrático con un presidente que esté a su altura y no el cambio de régimen que pretende colar por detrás de toda esta obra de teatro. Si ese es el proyecto del señor Sánchez, va a tener la movilización que buscaba, pero no en los términos que esperaba. Es previsible que Feijóo, que descartó ayer una moción de censura, perfile hoy esa ofensiva. Mientras tanto, Ángels, en las filas populares piden ya a su líder, que ayer no quiso pronunciarse al respecto, que pise el acelerador en la comisión de investigación en el Senado. Ahora más que nunca, creen cargos destacados del partido, es necesario llamar a comparecer a Pedro Sánchez. Mariela, gracias. Hasta luego. En Vox, Santiago Abascal. ¿Qué va a ser de un pobre presidente del gobierno que se ha tenido que tomar 5 días para saber si los españoles merecen su esfuerzo y su trabajo, y sobre todo que se queja de que los españoles no están suficientemente enamorados de él? Es indignante, es un insulto. Y entre las reacciones, los expresidentes. En tonos muy distintos. ¿Qué le parece la decisión del presidente Sánchez de continuar en el cargo? No sabía yo que era una decisión. Se escucha contestar de lejos a Felipe González cuando le preguntaron por la decisión de Pedro Sánchez. Aznar habla de burla gigantesca a la democracia. Hemos visto vaciarse la presidencia del gobierno de contenido institucional
para ser suplantada por una comedia de caudillismo lacrimógeno. Habla de caudillismo lacrimógeno. Y a las puertas de la sede socialista de Ferrat ya decíamos que los tonos eran muy distintos. Rodríguez Zapatero, que se dice satisfecho. Solo puedo decir que estoy muy satisfecho, que esperaba esto del presidente del gobierno, que ha acertado, y gracias a todos los compañeros que han apoyado. Tenemos que hablar de la parte judicial porque hay novedades, pero vamos antes a situar la otra información que esta mañana le interesa también a miles de personas que se van de puente o que como mínimo se preparan para el festivo de mañana. Casi 8,5 millones de desplazamientos prevé la DGT en el dispositivo que va a arrancar a las 3 de la tarde, sobre todo en el centro peninsular, porque es en la Comunidad de Madrid donde es fiesta hoy y donde va a ser fiesta mañana y pasado, y el viernes será día no lectivo. Hoy todavía no. Hoy todavía no. Ocurre que todos estos días seguiremos con un tiempo inestable, Jordi. Sí, y de hecho una recomendación, hay muchas aplicaciones, por ejemplo la de la Agencia Estatal de Meteorología, que nos pueden ser útiles estos días porque tendremos diversos avisos por situación meteorológica de riesgo. Por ejemplo, mañana por nieve en cotas bajas. Ahora lo intentamos detallar. De entrada hoy, cambio de tiempo que afectará con el paso de las horas a toda la mitad oeste de la península. Lluvia que ya cae en Galicia, al final de la tarde y primeras horas de la noche alcanzará el centro peninsular y ya todo el Cantábrico. Todavía algunas tormentas intensas en Cataluña, pueden descargar con fuerza, sobre todo durante la tarde, durante la mañana también en el sudeste de la península, y en general hoy temperaturas parecidas a las de ayer. Mañana también tiempo muy cambiante y cuidado porque en algunos momentos en la mitad norte, sobre todo en el noroeste, la cota de nieve se situará alrededor de los 800 metros. Hoy por hoy noticias. Ser Podcast. La denuncia contra Begoña Gómez, la denuncia que originó los 5 días de reflexión de Pedro Sánchez, la presentó, como saben, el pseudosindicato Ultramanos Limpias. Fue una denuncia basada en recortes de periódicos y un juez de Madrid decidió abrir diligencias por ello. Pero hay otro juez en la Audiencia Nacional que ha rechazado ya 2 veces una denuncia contra Begoña Gómez de iguales características, hecha con recortes de prensa. Ayer lo volvió a hacer el juez de la Audiencia, Ismael Moreno. Información de Miguel Ángel Campos. El juez menciona en su auto las informaciones periodísticas expuestas por la asociación Ultra Liberum, que pedía la citación de la esposa del presidente. Son las mismas noticias que las de Manos Limpias: gestiones de Begoña Gómez con Globalia para conseguir mascarillas, reuniones con uno de los corruptores de la trama, Víctor de Aldama, y también con el CEO de Globalia, Javier Hidalgo, coincidiendo con el rescate de su compañía aérea Air Europa. Pues bien, dice el juez Ismael Moreno que se trata de informaciones periodísticas no contrastadas y que de las investigaciones realizadas por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil no aparece ningún dato o elemento que revele la existencia de conocimiento o intervención de Begoña Gómez en los hechos objeto de investigación. Literal, el juez del caso Koldo es el que conoce la causa, el que tiene toda la documentación de la que han partido las informaciones periodísticas que han servido para abrir un procedimiento en otro juzgado. Y el juez del caso Koldo, que desde septiembre investiga un caso que la Guardia Civil sigue desde hace ya 2 años, no ve un solo indicio hasta la fecha, no ya para citar a Begoña Gómez como imputada, siquiera como testigo. Sobre Manos Limpias, ayer escuchamos a su presidente Miguel Bernard, que advierte de que ahora va a ser Pedro Sánchez, que no ha dimitido, el que será responsable de lo que pueda pasar a partir de este momento, porque habrá, esto lo dijo así, acontecimientos en los próximos días y hasta un tercer envite. Pienso que tenía que haber dimitido, pero bueno, allá él, la responsabilidad de lo que pueda ocurrir a partir de ahora, la va a tener que asumir él. Si piensa que esto es la segunda fase del manual de la resistencia, bueno, pues veremos a ver si en un tercer envite también mantiene lo que dice de manual de la resistencia. Y será esta también una mañana económica porque a las 9 conoceremos el dato del PIB en España, que nos dirá el ritmo al que ha ido creciendo la economía, el ritmo que ha ido la economía española en el primer trimestre de año. De momento, lo que ya sabemos es cuánto han crecido en el inicio del año. Los 6 grandes bancos españoles han roto su récord de beneficios con más de 6.600 millones. Nos lo detallaba a las 7:30 Javier Ruiz. Y vamos a hacer, si te parece, Javier, un resumen de lo fundamental de esas cifras. Sí, cifras que son CaixaBank, Santander, BBV, Sabadell, Bankinter y Unicaja. Acaban de cerrar presentación de resultados hace apenas una hora. En un trimestre ganan 6.677 millones de euros. Es un 17% más de lo que ganaron el año pasado. Son casi 1.000 millones más en un trimestre, en concreto 981. Con una banca que dice, a partir de ahora sí nos vamos a moderar, es lo que decía Gonzalo Gortázar, CaixaBank. Con los tipos de interés ya en fase de normalización,
El crecimiento de los márgenes tenderá a estabilizarse a medida que avance el año. Y además, con dos claves que seguimos viendo, Ángels, banco a banco. Primero, cobran más por las hipotecas, no pagan más por los ahorros. Eso ha aumentado su margen de intereses un 18%. Esa técnica les ha reportado a nuestros 6 grandes bancos 23.000 millones de euros. Y segundo, aumentan las comisiones un 8,9%. En total, 6.600 millones en comisiones han ingresado. Así que, balance de esta cifra que decías, en 6 meses, en 3 meses, los 6 grandes bancos ganan lo mismo que Sanidad gasta, el Estado central gasta en un año, 6.677 millones. En el mapa para entender el mundo. Falta poco más de un mes para las elecciones europeas y anoche se celebró el primer debate entre los candidatos de los partidos europeos, aunque son cabezas de lista, nada garantiza que ninguno de ellos vaya a ser el próximo presidente de la Comisión Europea. En todo caso, la actual jefa del Ejecutivo Comunitario, la candidata conservadora von der Leyen, se ha abierto a pactar con la ultraderecha. El aspirante de los Verdes le ha preguntado en ese debate si se apoyaría en Vox, para quienes con Franco se vivía mejor, según le ha dicho este portavoz, en Zemmour, que quiere un Putin francés, o en los ultras polacos de Ley y Justicia. Bueno, pues von der Leyen no cierra la puerta, dice de hecho que depende de las mayorías. Depende mucho de la composición del Parlamento y de quién forme parte de cada grupo. Y la Universidad de Columbia en Nueva York, epicentro de las protestas estudiantiles en Estados Unidos contra la operación israelí en Gaza, ha comenzado a sancionar a los estudiantes, como había anunciado que iba a hacer si no desmantelaban su campamento. Y en 10 minutos el abierto. Hoy lo vamos a compartir con Mario Laurrea, Ignacio Escolar y Elena Pisonero. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.